¿Qué tal, maestro Mario Manuel Hernández Fernández? Soy Rogelio Armando Maldonado Torres, matrícula 24CL 4009 de la licenciatura en Derecho, primer semestre. Y bueno, este es mi trabajo respecto a la tabla comparativa de derechos humanos que nos dejó usted investigar. Bueno, quisiera yo iniciar con las 10 enmiendas de Estados Unidos, donde estas enmiendas ya nos mencionan algunos derechos fundamentales de los hombres para que se pudieran respetar sus, sus derechos, ¿no? En el caso de los derechos de libertad, por ejemplo, está la primera enmienda que habla sobre la protección de la libertad de expresión de las personas, la libertad de prensa y sobre todo la libertad de religión. Recordemos que ya se visualizaban ahí las grandes religiones en esa época en los Estados Unidos y bueno, era parte también de los derechos que esa enmienda les daba a los americanos, bueno, a los primeros colonos, ¿no? A los colonos de las 10, a los primeros colonos de las 10 colonias. Eh, Había un derecho importante que era el derecho a pedirle al gobierno una compensación por agravios. Ese era también un derecho que manifestaba, pues, de alguna manera la libertad en la parte de los ciudadanos. Había un tema importante respecto a la 14ª enmienda, que esta ya fue posterior a las 10 primeras, que habla sobre la protección de los derechos a los ciudadanos, como el derecho a estar libre de la restricción física de su persona. Entonces, ha ido evolucionando actualmente, pero bueno, dentro de las 10 primeras enmiendas, esas son las importantes en cuanto a los libertad, en cuanto a los derechos políticos. Bueno, obviamente la 12ª enmienda habla de la revisión de un proceso de las elecciones presidenciales, garantizarle a los ciudadanos pues unas elecciones limpias, transparentes y justas. En la 15ª enmienda habla del sufragio racial, que ya no es una condicionante pues la raza, sino que es un derecho general universal. En la 17ª pues nos habla sobre un derecho político que tienen los ciudadanos hacia unas elecciones directas para el Senado de los Estados Unidos. Son algunas de los derechos políticos que se establecieron en esas enmiendas. En cuanto a derechos sociales, bueno, los derechos sociales nos hablan, la quinta enmienda nos habla sobre la garantía de los ciudadanos que tienen un debido proceso legal, a que tengan un debido proceso legal, ¿no? Que les garanticen un debido proceso legal y obviamente garantizarles este derecho. En la sexta enmienda asegura el derecho a un juicio justo y rápido, ¿no? Lo que llamamos hoy eh, la justicia pronta y expedita, ¿no? Es decir, que el ciudadano tuviera esta garantía, ¿no? De un juicio justo y de rápido. Y bueno, respecto a los derechos de las futuras generaciones, no menciona específicamente ninguna enmienda algunos derechos sobre las futuras generaciones. De ahí, pues, obviamente, brincamos a 1789 en Francia, en este auge de la Revolución Francesa, de los inicios de la Revolución Francesa, donde recordemos que hay una asamblea que convoca eh, el sector mayoritario eh, para promulgar algunos derechos del hombre y del ciudadano. Respecto a esto, son 17 artículos, esa primera redacción de los derechos son 17 artículos, y en cuanto a los derechos de libertad, está el derecho propiamente de la libertad y de la igualdad, ¿no? De ver ya a las personas como pares entre, entre personas de la misma especie, digamos. En cuanto a derechos políticos, se estableció, por ejemplo, el derecho a un proceso penal adecuado. Ya se hablaba de justicia, que los ciudadanos que se fueran sometidos a una situación de juicio tuvieran un proceso penal adecuado. Respecto a los derechos sociales, bueno, se establece ya la propiedad privada. Recordemos que Francia venía de una sociedad feudal, ya se empieza a reconocer la propiedad privada, ya se habla de un contrato, ¿no? de Rousseau,
el contrato social, que fue una de las grandes aportaciones sociales que implementó Rousseau hacia la humanidad. Y bueno, aquí se ve establecido con el derecho a una propiedad privada. De la misma forma, en cuanto a los derechos de las futuras generaciones, no menciona específicamente un tema, pero sí habla de algo que es interesante, que es la presunción de inocencia. Ya se hablaba en estos artículos la presunción de inocencia. Bueno, pues ya básicamente, profe, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 y la de 1857 son muy similares, son realmente muy similares. Estamos hablando de 20 años, 23 años de diferencia, donde surgieron muchas cosas, pues son muy similares. En el artículo primero, por ejemplo, nos dice que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Obviamente es una primera constitución donde ya se deslindan del imperio o de la corona española. Esos son unos derechos de libertad, ¿no? Independencia y autonomía. En cuanto a los derechos políticos, nos habla de la libertad de prensa, de la libertad de palabra y sobre todo de la división de poderes. En esta Constitución de 1824 ya se establece una división de poderes. En la en la Revolución Francesa, en la Constitución Francesa, también se estableció una división de poderes más orientada hacia un sentido monárquico. No era una monarquía absoluta, sino era una monarquía republicana. Pero aquí ya en México, a pesar de que sea la división de poderes, también todavía hay un pequeño resquicio de corona, ¿no? De monarquía, pero se trata de abolir precisamente con esta libertad y con esta división de poderes. Respecto a los derechos sociales, bueno, los derechos sociales se estableció ya en la Constitución del 24, derecho al trabajo digno y a un trabajo socialmente útil. Esto lo estableció en el artículo 123. Todavía no se manifestaba el tema de la asociación, de la libertad de asociación, ni mucho menos de una asociación obviamente sindicalizada, una organización social, no se hablaba todavía de ello. Y nuevamente, en cuanto a derechos de generaciones futuras, maestro, no menciona específicamente derechos sobre generaciones futuras. No pude encontrar nada, profe. Quizás me pueda usted corregir. Y bueno, vuelvo a lo mismo, la diferencia entre la de 1824 y la de 1857 no varía mucho. Tenemos ahí, por ejemplo, en el artículo primero, libertad de pensamiento, libertad de imprenta, habla de la libertad de conciencia, cultos y enseñanza. Ya se establece ahí una libertad de culto, lo que no se estableció en la del 24, donde todavía inclusive se decía que la religión era la católica. Se me pasó poner ahí pero bueno, no era un derecho como tal de libertad, ¿no? Se establecía a la religión católica como la única. En la del 57 ya no, con las leyes de reforma se separa el Estado de la Iglesia y bueno, hay una libertad de culto, que es muy importante. Viene la libertad de tránsito interno y externo, es decir, la gente podía transitar libremente por el territorio nacional. Inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, es decir, nadie puede ser molestado en su domicilio. Y habla ahí también de la correspondencia, que maneja una cierta privacidad. Son parte de los derechos de libertad, y aquí ya se establece la libertad de reunión y de asociación por primera vez en nuestra Constitución. Respecto a los derechos políticos, bueno, el derecho de votar y ser votado, aquí ya se estableció. Recordemos que en la Constitución de Cádiz, si no mal recuerdo, se votó por primera vez a los ayuntamientos, pero aquí ya se establece como un derecho político, el derecho de votar en las elecciones populares. También se estableció el derecho de ser votado para cargos de elección popular, y también en una de las fracciones de este artículo se habla de la libertad de reunión con finalidad política y de manifestación pública. Ya se estableció ahí la libertad de reunión con finalidad política. Respecto a los derechos sociales, bueno, aquí en la Constitución del 57 estableció el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Lo estableció en el artículo 23, al igual que la del 24, lo establece. Nada más que este artículo promovía la creación de empleos y la organización social para el trabajo de acuerdo con la ley, cosa que en la del 24 no se hacía. Entonces aquí se perfecciona un poco más la ley y respecto a los derechos sociales.
Y bueno, en cuanto a generaciones futuras, tampoco son muy específicos hacia algunas leyes, pero lo que alcanzo a leer en la introducción de las constituciones es que el espíritu de la Constitución es el de salvaguardar esos derechos plasmados en ella hacia las futuras generaciones, es decir, que las leyes prevalezcan con el paso del tiempo para garantizarle a las futuras generaciones pues este orden social y esta seguridad. Respecto a la Constitución Fundamental para la República Federal Alemana del 49, la Constitución de Bonn, ahí ya hay un poco más de información. Estamos hablando, voy a ver el tiempo, los derechos de libertad. Respecto a los derechos de libertad, bueno, está la libertad de creencias, de profesión, religiosa e ideológica, ¿no? Entonces ya nos habla un poco más específicamente de estos derechos de libertad. También nos habla de la libertad de culto, nos habla de la libertad del movimiento y residencia en todo el territorio federal, nos habla de la libertad de escoger o elegir profesión, puesto de trabajo y el centro de formación, es decir, les da a los ciudadanos alemanes esa libertad. La libertad de escoger profesión, puesto de trabajo y centro de formación, y también la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Ya se enfoca muchísimo más a estos temas. Respecto a los derechos políticos, bueno, pues habla de la igualdad de todos los hombres ante la ley, que ante la ley todos los hombres son iguales sin importar sexo, raza, género, edad, nada de eso. Habla de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí ya se establece el derecho sobre las cuestiones de género, ¿no? Que ya los hombres y las mujeres son iguales. En cuanto a derechos políticos, la prohibición de perjudicar o favorecer a alguien por su sexo, raza, ascendencia, idioma, patria, origen, creencias o concepciones religiosas y políticas. Es decir, no existe nada de eso, de prohibir o perjudicar a alguien por estas características. Y también nos habla de la prohibición de perjudicar a alguien por un impedimento físico, ¿no? Algo que conoceríamos como discriminación en cuanto a lo anterior, y lo de la perjudicar a alguien por un impedimento físico, pues es discriminarlos, ¿no? Ya establece la ley fundamental para la República Federal Alemana del 49, pues estos temas. Respecto a los derechos sociales, la libertad de movimiento y residencia en todo el territorio federal, libertad de elección, de profesión, puesto y trabajo, la libertad de información y de prensa, de estar informado. Nos habla de la libertad de arte, de ciencia, investigación y de enseñanza, ¿no? Ya es un poco más específica en estos temas. Y bueno, una de las cuestiones fundamentales de la ley federal de Alemania es la de proteger por parte del Estado alemán la vida y la seguridad de los habitantes en actuales y en futuras generaciones. Entonces ese es el espíritu también de la ley. Y finalmente, Consejo Política de los Estados Unidos Mexicanos, su última reforma, que fue en este año, precisamente en el mes de septiembre. Los derechos de libertad son los mismos prácticamente: libertad de creencias, de profesión, de religión y de ideología, libertad de culto, libertad de movimiento y residencia dentro del territorio federal, la libertad de escoger una profesión también, y sobre todo la libertad de prensa, que es algo fundamental y importante. En cuanto a los derechos políticos, bueno, en esta actual Constitución, votar en elecciones populares, ser votado a cargo de elección popular, ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley. Y algo que se agregó recientemente es el derecho a los plebiscitos y a los referéndums. El plebiscito y el referéndum ya se establecen en la Constitución, y entonces los ciudadanos ya pueden participar en un plebiscito y en un referéndum, como por ejemplo esta revocación de mandato, ¿no? Que es un plebiscito donde participa toda la ciudadanía. Respecto a los derechos políticos, bueno, son esos los que le acabo de mencionar, profe. Los derechos sociales, bueno, una jornada de trabajo máxima de 8 horas, ahorita está en bajar a 40 horas la jornada laboral a la semana, pero se establece el derecho social de una jornada máxima de 8 horas. Prohíbe obviamente la esclavitud. Está el derecho a la huelga, está el derecho a asociarse sindicalmente, está el derecho a la protesta, está el derecho a la manifestación pública y pacífica.
son algunos de los derechos sociales que establece la actual Constitución. Y bueno, en cuanto a derechos de generaciones futuras, nuevamente contar que el espíritu de la Constitución es precisamente el de salvaguardar los derechos de las generaciones actuales y de las futuras generaciones. Entonces, con esto, profe, culmino mi presentación. Estoy atento a sus comentarios, le agradezco mucho y que tenga una excelente noche. Gracias, profe. Hasta luego.